Muy buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Antonio Huascupe Cayata. Hoy voy a presentar un caso sobre el juicio de Pedro Castillo Terrones. El expresidente José Pedro Castillo Terrones comienza su mandato desde el día 28 de julio del año 2021 hasta su vacancia parlamentaria. Por su parte, permanece permanente incapacidad moral tras su intento de autogolpe de Estado el día 7 de diciembre del año 2022, tal como el caso que durante ese periodo de gobierno se vio en diferentes actos de corrupción, los cuales hasta la fecha tiene 7 carpetas fiscales pendientes. Sin embargo, no fueron estos actos que lo enviaron a prisión, sino más bien su fallido autogolpe de Estado. Tenemos sobre el contexto de la organización. El contexto del mensaje. El 7 de diciembre como dijimos en el anterior diapositivo, el 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo anunció en un mensaje a la nación la disolución del Congreso y la conformación de un nuevo gobierno. Las consecuencias del mensaje eh, fue la reacción inmediata de las instituciones del Estado y la comunidad internacional, rechazando el mensaje de Castillo, considerándolo como un autogolpe. El Congreso, que también estaba en una sesión en ese momento, declaró la vacancia de la presidencia de Castillo por incapacidad moral. Análisis del caso propuesto. Según el doctor José Hurtado Pozo, enfatiza que para acreditar este delito es indispensable probar todas las circunstancias previstas en la ley, es decir, se debe demostrar que al menos dos personas acordaron alzarse en armas sin que disponían de medios materiales concretos como armamento y que llevaron a cabo estos deliberados en ejecución de dicho propósito. Por otro lado, el doctor César Nagasaki Servigón, en una breve nota compartida en sus redes sociales, el profesor universitario y también es abogado penalista, se desmarcó de que quienes consideran que el asunto de Castillo es una cuestión de derecho, más precisamente de tipicidad. Sobre las leyes injustas del filósofo de Sócrates, argumentaba que las leyes son el resultado de acuerdo social y que como miembros de una sociedad tenemos la responsabilidad de respetarla y obedecer esas leyes, aunque algunas leyes pueden parecer injustas desde nuestra perspectiva personal. En el caso de Pedro Castillo, sus seguidores argumentaban que fue víctima de un sistema jurídico y político injusto, mientras otros sostenían que debía obedecer las normas constitucionales al margen de su origen popular. Para sus opositores, como la necesidad de obedecer la ley para mantener el orden democrático, aun si Castillo argumentaba trasfondo la injusticia social. Sobre la democracia como política corrupta, el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas del filósofo de Platón. Para Platón los políticos debían no solo convencer, sino forzar ciudadanos a ser mejores, tratando de persuadir a los ciudadanos o de llevarlos contra su voluntad. Este pensamiento refleja muy claramente que en nuestra actualidad la democracia es una política muy corrupta, ya que la autoridad máxima de nuestro gobierno central, me refiero al expresidente Castillo, solo veló por sus intereses propios, más no por el bien común de los ciudadanos. Sobre la justicia inmoral en la ética y Nicómaco de Aristóteles, el expresidente Castillo no ha sido lo suficientemente capaz para ejercer dicho cargo. En un inicio se ha visto involucrado en actos de corrupción, asimismo no tenía la capacidad intelectual y moral. Aristóteles enfatiza con todo, la felicidad necesita también de los bienes exteriores, pues es imposible o es fácil hacer el bien cuando no cuenta con recursos. En este pensamiento, el manifiesto de Aristóteles nos da a entender que necesariamente para que hagas un bien moral, tienes que demostrar con hechos. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción de Hobbes, Locke y Rousseau, en el caso en este caso muy puntual, el expresidente Castillo, durante el que duró su periodo de gobierno, solo se centró en adquirir beneficios personales.
sin importarle la gente más pobre del Perú. Hobbes también tiene una idea negativa del hombre. Para él, el ser humano es malo por naturaleza. La codicia lo lleva a preocuparse en riquezas y privilegios, sin preocuparse de las consecuencias que acarree. Funcionalmente son la competencia y la desconfianza a la gloria. Locke también concede que el gobierno es apto para inconvenientes del Estado, que ciertamente serían grandes cuando los hombres juzgan o juzgaren en sus propios caos, ya que es fácil imaginar que fue injusto hasta el punto de agraviar a su hermano. Para Rousseau es el hombre que en un determinado momento se ve obligado a proceder con arreglos a otros principios y a consultar a su razón antes de entender a sus inclinaciones. Sobre el deber moral de Kant, nos enfatiza que no debemos de actuar por deber. Ayudar a alguien solo por miedo a un castigo o por la esperanza de una recompensa o porque desea o se ama a la persona. Debemos actuar por un deber, es salvar un desconocido porque es lo correcto. Incluso se siente cuando la indiferencia o incluso el rechazo hacia esa persona. Eh, en este pensamiento puntual de Kant, si analicemos desde el punto de vista intelectual del expresidente Castillo, no necesariamente tenía que ser una gestión de maravilla pública para saber sobrellevar las riendas de nuestro país. Y de esa forma trató de justificar sus actos de corrupción. Tenemos las conclusiones. Una de las conclusiones la corrupción es un cáncer que aqueja a nuestra sociedad, sobre todo en el ámbito de las instituciones públicas, en el sector político. Ha sido y la corrupción ya que ha repercutado en una manera negativa en el crecimiento de la inestabilidad institucional como el Estado. El fenómeno de la corrupción está directamente vinculado con la idea de ética pública. También de acuerdo al artículo 117 de la Carta Magna, las únicas razones por las cuales el presidente puede ser acusado son traición a la patria, impedir las elecciones generales y subnacionales, también disolver el Congreso, a menos que previamente este haya censurado o negado la confianza de dos gabinetes o impedir el funcionamiento del legislativo o del organismo electorales. También el caso de autogolpe de Pedro Castillo fue en sus acciones contaron con un fuerte rechazo mayoritario de la opinión pública, ya que la mayoría consideró que el intento del golpe fue motivado por el miedo de la vacancia presidencial, la corrupción en su entorno, el deseo de concentrar el poder y eludir la justicia. En el evento precipitó la vacancia del presidente en una crisis política. Tenemos dos propuestas de solución. Una, las propuestas para combatir la corrupción en Perú se enfocan en fortalecer la ética y control de los funcionarios públicos, mejorar la capacitación judicial, aumentar la transparencia, implementar sanciones más efectivas, como la inhabilitación permanente y fomentar la participación ciudadana. Y la denuncia a través de la confianza de las instituciones públicas. Y por otra parte, mejorar la capacitación de magistrados y fiscales, abordar la deficiente formación ética, moral y profesional de los jueces y fiscales para asegurar un servicio de justicia íntegro. Muchas gracias.